Hola, buenos días, ¿cómo están? Estoy llegando aquí a la unidad con mucho frío. A ver. Pero bueno, pues no hay nadie en el salón. Terminamos de ver recursividad. No, ¿verdad? Nos faltaba ver la última parte o si terminamos recursividad. A ver. Creo que terminamos lo de búsqueda, ¿verdad? Vimos el algoritmo recursivo de búsqueda binaria. Si no mal recuerdo. Entonces, bueno, vamos a empezar con el último tema, que es cómo un algoritmo recursivo se puede convertir en un algoritmo iterativo. En este ejemplo vamos a considerar una lista ligada que va a estar trabajando con esta estructura llamada molde, que va a contener un entero que es el dato y va a tener un apuntador al siguiente elemento de la lista, que es un apuntador al mismo tipo de estructura. Y si se fijan además aquí, estamos indicando que esta estructura también le vamos a llamar nodo. El nuevo tipo de dato que estamos definiendo aquí es struct molde, pero recuerden que con este typedef le estoy poniendo otro nombre y le estoy poniendo nodo. ¿Ok? Entonces, vamos a partir de que tenemos esta estructura y con ella vamos a ir trabajando. Adicionalmente, recuerden que cuando nosotros creamos una lista, la lista evidentemente va a estar vacía. Y para indicar esto tenemos que definir un apuntador de tipo nodo y lo inicializamos con un nulo. Recuerden que el tipo de dato de la variable es este, el nombre de la variable es inicio, y le estamos inicializando con null, y eso indica que la lista está vacía. Bueno, vamos a ver ahora un procedimiento recursivo que nos va a permitir recorrer la lista. Y bueno, aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Tenemos una función llamada visita que no regresa algún valor y que recibe como argumento un apuntador a nodo. Luego, chequen que aquí lo que hacemos es decir si la variable actual, que es lo que me está llegando como argumento, el elemento que apunto a siguiente es diferente de nulo, entonces vuelvo a llamar a la función visita para hacer el rastreo recursivo de cada uno de los elementos que tiene la lista. Si el último registro bueno, más bien si actual que apunta siguiente es igual a nulo, entonces no invoco a visita y lo que hago es imprimir en pantalla el valor actual del dato del nodo sobre el cual estoy posicionado, ¿ok? Porque ya habría llegado al final. Esto gráficamente sería algo así como tener varios nodos y alguno de esos nodos está apuntando a un nulo, ¿no? Este último apunta a nulo. Y entonces eso significa que cuando nosotros estamos ejecutando el código,
Checamos si este apuntador siguiente apunta a nulo. Si no apunta a nulo, entonces vuelvo a llamar a visita. ¿Y visita qué es lo que va a hacer? Va a revisar ahora el siguiente apuntador. Si esto no apunta a nulo, revisa el siguiente apuntador. Cuando este apunta a nulo, es en ese momento cuando salta, cuando ya no sigue haciendo las llamadas recursivas y entonces despliega el dato. Entonces, fíjense bien, aquí me desplegaría este dato. Luego, cuando regresa la invocación de la función, entonces me desplegaría el otro dato y luego el último dato. Ajá, me lo desplegaría así en ese orden. ¿Ok? Preguntas. Bueno. Ahora, este es el ejemplo que les estaba poniendo, ¿no? Vamos a suponer que la lista tiene 3 nodos. Inicio apunta al primer nodo de la lista y esa diagonal representaría el nulo. Y entonces, una ejecución de escritorio de nuestro programa se podría observar de la siguiente manera. Llamamos a visita con inicio, es decir, apuntando al primer nodo. Y luego checamos si el siguiente es nulo. Como el siguiente no es nulo, entonces ahora llamamos a visita, pero con inicio siguiente, es decir, con el siguiente nodo. Y revisamos el siguiente es nulo o no, entonces hacemos la llamada al tercer visita con el tercer nodo. Este sí es nulo, por lo tanto, cuando regresa, me despliega el valor del nodo 3. Y luego cuando este regresa acá, entonces despliega el nodo del dato siguiente y luego cuando este regresa al último, despliega el dato del nodo siguiente. ¿Ok? Así es como estaría ejecutándose esta función recursiva. Pero ahora la pregunta es, ¿puedo escribir este código de forma iterativa? No todos los algoritmos recursivos se pueden escribir de forma iterativa, pero este caso en particular sí. ¿Ok? Entonces vamos a tener algunos algoritmos que sí podemos programar de forma iterativa y de forma recursiva. Entonces vamos a analizar este código. Vean este código igual. Recibe, perdón, no me devuelve algo, se llama visita y recibe un apuntador a nodo. Luego internamente defino un entero dato y defino un nodo temporal, un apuntador a nodo temporal. Luego en tempo guardo actual, o sea, guardo el valor inicial con que estoy invocando a la función. Luego entro a este ciclo while y aquí verifico si tempo es igual a, es diferente de nulo. En este ejemplo, si la lista no está vacía, significa que es diferente de nulo y por lo tanto entra aquí. Y entonces, lo que hace es que llamo aquí a este push pila y le paso aquí el tempo dato. Esta función push lo que hace, ¿qué hace la función push? Mete en una pila el dato, y luego en tempo pone tempo que apunta siguiente. Y luego vuelve a verificar si ya llegué al nulo. Si no llegué al nulo, sigue metiendo en la pila. Fíjense bien, ¿qué es lo que está ocurriendo en este algoritmo? Vamos a pensar el mismo ejemplo, en donde tengo mis 3 nodos. El último nodo apunta a nulo. Este último apunta a nulo. Y entonces, ahora lo que estoy haciendo es creando una pila. Y entonces lo que hago es que aquí digo, si tempo es diferente de nulo, lo meto en la pila. Vamos a imaginar que esto fuera la pila. Y entonces lo que hago es que este último lo meto en la pila. Entonces este lo meto aquí. Vamos a suponer que este registro o esta estructura la estoy metiendo aquí en la pila. ¿Qué es lo que me dice que haga en este punto?
Y luego me dice, a tempo pon que apunte al siguiente. Entonces tempo ahora va a apuntar a este nodo. Y luego vuelvo a meterlo ¿a dónde? En la pila. Entonces meto el segundo nodo en la pila. ¿Ok? Y luego checo si el tempo que apunta siguiente ahora apunta a este, ¿no? Y si este es nulo, entonces, ¿qué hago? ¿Este es diferente de nulo? No, ¿verdad? Porque está apuntando este tercero. Fíjense, aquí no estoy preguntando por tempo que apunta siguiente. Estoy preguntando por tempo y tempo apunta a este. Entonces le digo que lo meta también en la pila. Entonces meto este último en la pila. ¿Ok? Y ahora sí el tempo va a apuntar al nulo. Entonces, cuando vuelvo a girar aquí y checo, el tempo ya no es diferente de nulo. Entonces sale del ciclo y ahora continúo con el ciclo siguiente. Y aquí lo que hago, uso la función pop. Con push meto cosas en la pila, con pop saco cosas de la pila. Entonces aquí saco el dato de la pila y lo guardo en la variable dato. Entonces eso implicaría que saco este valor y además verifico si eso es diferente de vacío. Yo supondría que vacío está checando que no contenga un nulo. Ajá. O vacío representa un nulo. Si no está vacío, es decir, si tengo un dato, entonces, ¿qué hago? Despliego el dato en pantalla. Si recordamos nuestro ejemplo anterior, no sé, imaginemos que tenemos estos valores. El primer dato que voy a imprimir, ¿cuál es? El 3. Ojo, una vez que hago pop, este elemento lo elimino de la pila. Y luego hago pop del siguiente elemento, lo despliego en pantalla y elimino ese dato de la pila. Luego me voy al siguiente, imprimo en pantalla y lo elimino de la pila. Y entonces cuando la pila ya está vacía, entonces se sale de este ciclo while y termina la ejecución. Y si ustedes se fijan, también me va a imprimir los datos en forma inversa, como lo imprimió el algoritmo iterativo. Entonces, hay algoritmos que yo puedo implementar de forma iterativa y de forma recursiva. ¿Ok? Este ejemplo es para que visualicemos que eso puede suceder. Hay algunos algoritmos que solo funcionan de forma recursiva y que es bien complejo implementarlos de forma iterativa. ¿Preguntas hasta aquí? Bien, vamos a revisar entonces acá un poco lo que ya les expliqué. Entonces, vean, nosotros tenemos 3 nodos. Y entonces en el primer ciclo lo que hacemos es invocar a push y metemos el primer valor en la pila. En la segunda iteración hacemos push del segundo elemento y lo introducimos en la pila. Y en la tercera iteración del primer while hacemos push y metemos el tercer valor en la pila. ¿Ok? Y luego, ¿qué pasa? En el segundo while, lo que hacemos es ir extrayendo los datos de la pila utilizando la función pop. En cada iteración, yo voy sacando el elemento correspondiente y lo despliego además en pantalla, ¿no? Hasta llegar al último elemento que despliego en pantalla. ¿Ok? En este caso, la pila es una estructura adicional que utilizo para manipular los datos y que tenga el mismo efecto que cuando hacía las llamadas recursivas. ¿Ok? Preguntas. ¿No hay preguntas? Bueno, vamos a hacer la autoevaluación. Quiero que la vayan contestando. ¿Cuál es el caso semilla del procedimiento merge? El arreglo o la lista de tamaño, la pila donde se guarda la instancia anterior,
la división de dos segmentos de la estructura original, el procedimiento de fusión. A ver, ¿cuál es el caso semilla? ¿A qué se refiere con caso semilla? Sí, estoy en el P262. Esos. No había visto tu mensaje, pero sí, estoy aquí en la sala. Está apagada la luz, igual que abierta mi puerta para que puedan pasar. Bueno, entonces, pregunta 1. ¿Quién dice yo? A ver, les voy a preguntar entonces directamente. A ver, Alexa, respuesta a la pregunta 1. Pregunta 2. En el procedimiento de fusión necesitamos un arreglo o estructura auxiliar que en el peor de los casos es de tamaño 1, logaritmo base 2 de n o n entre 2, Anita. Pregunta 3. En la versión recursiva de búsqueda binaria hay dos casos semilla. El primero entrega la posición del pivote y el segundo muestra el valor de falla o el valor vacío o la mitad superior del arreglo o la mitad inferior del arreglo. Ángel. Pregunta 4. En una búsqueda binaria, en el mejor de los casos encontramos una llave en un tiempo n cuadrado a la primera, en tiempo 2 a la n o en tiempo logaritmo base 2 de n. Marco. A ver, ¿quién contesta? Felipe Pepe. Yoram, Zaira. ¿Sí me escuchan?